2/3 de los emprendimientos fracasan. Ay. ¿Cuál es la razón? No planificar. ¿Qué empresa no se financia? Sí. O sea, el acudir a solicitar un crédito no es que la empresa esté en problemas, al contrario, es porque necesita capital de trabajo para empezar. Un video podcast más de Amigo Financiero. Espero que estén muy bien, que tengan muchos éxitos, que se hayan levantado con muchas ganas de hacer lo mejor para ti y para toda la familia. Y en esta oportunidad vamos a aprender de una forma fácil y sencilla cómo vas a estar llevando las finanzas de tu empresa o de tu negocio. Si de repente eres nuevo en esto, o tal vez pues ya tienes mucha experiencia, pero nunca se sabe, porque eso de controlar las finanzas a veces cuesta muchísimo. Pero aquí hoy aprendemos con grandes amigos financieros. Así que, para René, no sé tú, pero tus amigos también, ¿cómo llevas las finanzas de tu negocio, de tu empresa? ¿Vas a emprender? Yo te hago la pregunta y cualquier cosa nos hacemos socios. Pedro, yo mejor te digo lo siguiente. Vamos a aprender con el siguiente amigo financiero a llevar las finanzas que necesitamos para gastar menos y ganar más. Y no solamente en nuestro negocio, en nuestra empresa o en nuestro emprendimiento, sino que esto es en la vida diaria, en todo. Y por eso contamos con la presencia de nuestro amigo financiero en este video podcast, Luis Turk. Él ya es la segunda vez que nos acompaña en este video podcast, amigo financiero. Y la verdad es que por sus excelentes consejos, tips y demás, vuelve nuevamente en esta segunda temporada. Él es auditor, administrador financiero de negocios con más de 33 años de experiencia enfocada en inversiones, detección y manejo de riesgos, escuchen ustedes, enfocados en finanzas corporativas. Así que ustedes en este momento están en excelentes manos para que ganen más y gasten menos. Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Excelente, muchísimas gracias por la invitación. Qué gran pues estar acompañado de dos grandes personalidades guatemaltecas de la comunicación, Pedro y Marené. Gracias. Gracias aquí y muy agradecido con Ban Rural, que es quien patrocina este espacio. Gracias. No, Luis, quiero pedirle otra vez a René que pronuncie tu apellido, porque así esa pronunciación para Luis fue así como... Oh, sí. A ver. Luis Turk. Apellido alemán. Eso. Listo. Bueno, Luis, para que nos cuentes un poquito, y como hablábamos al inicio, aquí tratamos de que estas finanzas se vuelvan fáciles, sean simples, prácticas también, y tal vez de no hablar como algún vocabulario así muy rebuscado. Entonces, pues lo que necesitamos son consejos prácticos muy importantes que hay que saber en un negocio. Entonces, la pregunta es muy puntual. ¿Cuáles son los consejos más prácticos y más importantes que hay que saber para llevar bien el dinero de un negocio? Porque de repente te dejaron algún dinerito por ahí, algún pariente, y lo voy a meter Esto todo. me sobra. Sí, y en eso... Ay. Bueno, excelente pregunta. Debo empezar diciendo lo siguiente. Basados en datos internacionales de estudios, 2/3 de los emprendimientos fracasan. Ay. ¿Cuál es la razón? No planificar. Entonces, en el primer gran consejo, planifiquemos. ¿Qué implica planificar? Bueno, hacer un plan del negocio que vamos a hacer. Hoy en día existe un modelo muy conocido internacionalmente, el modelo Canvas. Pero digo, no hablemos muy sofisticados. Es decir, el modelo Canvas se puede hacer en una hoja tamaño carta. Mira. Ahí podemos hacer la planificación de nuestro negocio. ¿Qué debemos de incluir en esta planificación? Bueno, respondernos a las preguntas: ¿el qué? ¿El quién? ¿El cómo? Y lo más importante, ¿el cuándo? Sí. ¿El qué? ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? ¿Hacia quiénes? Los stakeholders. ¿Qué son los stakeholders? Las partes interesadas en nuestro negocio. El dueño, los empleados, nuestros clientes. ¿Qué vamos a ofrecerles a ellos? La segunda pregunta, ¿el quién? Eso está dirigido hacia los clientes. ¿Quién es nuestro segmento de mercado? ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿Cuáles son los canales de distribución que vamos a utilizar para llegar hacia esos clientes? ¿El cómo? Pregunta muy importante. Ahí tenemos que contestarnos cuáles son los recursos, cuáles son las actividades, cuáles son las personas claves para el éxito de nuestro negocio. Y lo más relevante, el cuánto. Eso quiere decir cuantificar el negocio. ¿Qué gastos tenemos y cuáles son nuestros ingresos? Esas son las premisas fundamentales que el modelo Canvas, como les digo, lo tiene. Quiero decir que el modelo Canvas fue creado en el año 2012. Reciente entonces. Es reciente, prácticamente, sí. Es el modelo de negocios más utilizado en el mundo. Y efectivo. Efectivo. Y el creador hoy es consultor de grandes empresas internacionales. Entonces, mi recomendación es esta.
Pero no es la única. De lo que se trata del éxito de los negocios es que las decisiones que se tomen al interno del negocio sean informadas. ¿Qué quiere decir eso? No administrar empíricamente un negocio, sino tomar decisiones con base a información. Y la primera información básica nos la da la contabilidad del negocio. Tenemos miedo muchos de llevar contabilidad en Guatemala porque es que la sarna va a caer con los impuestos, es lo que todos dicen. Quiero comentarles que según las leyes mercantiles guatemaltecas estamos obligados a llevar contabilidad. Claro. Todos aquellos que tengan activos mayores de 25,000 quetzales. Tenemos la obligación. Y lo que nos va a dar realmente la información necesaria para tomar decisiones es la contabilidad. Wow. Además, Luis, una pregunta aquí. Si de pronto todos queremos realmente pensar que nuestro negocio, nuestra empresa, nuestro emprendimiento va a llegar a ser grande. Tenemos que pensar en grande. Quizás no tenemos al principio los 25,000. Exacto. Entonces decimos, ay, es que es chiquito, entonces yo no tengo que llevar mucha ordenanza o esto, porque yo no manejo mucho dinero. Pero tenemos que pensar que va a llegar en algún momento y si no nos preparamos con estas herramientas, ahí puede fracasar. Totalmente. De hecho, desde el principio del negocio tenemos que hacer la evaluación financiera. Fíjense que todo esto que yo cuento no es algo que sea complejo, sofisticado, no. En internet puede uno ver una serie de formas de cómo se pueden hacer tus cálculos. Y por ejemplo, yo les quiero decir a todos cuando van a emprender su negocio. En principio, calculen la evaluación del mismo a través del BAN, que es el valor actual neto, de los flujos futuros que se van a generar y la tasa interna de retorno al negocio. Eso es fundamental y clave para determinar el éxito futuro de un negocio. Wow. Sí. Ustedes, papel y lápiz, busquen capa. Hoy se puede hacer todo. Sí, no, y en resumen, orden. Está el modelo que decías. planificación. Exacto, sí, yo sé que sí, es muy emocionante y uno está contento, claro, tiene esa adrenalina, pero para que no te topes con esa pared y decir, lo tuve y no lo pude alcanzar y me lo gasté en cosas que tal vez no eran importantes, porque eso me gustaría alfombrar. Y si compro tal cosa, y no sé, pero con este modelo Quizás no es el tienes momento. prioridades, exacto. No tiene, exacto. Eso. Bueno, y según la experiencia, a ver, decisiones inteligentes en relación al dinero de mi empresa. El ejemplo, ¿verdad? Lo de la alfombra bonita, lo de que me dé una luz cálida en vez de una luz blanca. Yo creo que eso tal vez no sería tan inteligente, ¿verdad? ¿Qué sería? Bueno, depende de las necesidades que tengan la No, sí, pero uno siempre quiere estar en una oficinita así bonita, así como nuestro set. Por supuesto. Y definitivamente los lujos hay que dejarlos por un lado. Hay que ser eficiente en entrar a la empresa. Ya. Y de tomar esas decisiones de lujo. Pero previo a ello, hay ciertas decisiones importantes que hay que tomar. La primera, y ahora estamos en un segmento financiero, es cuida tu crédito. Fundamental. Hay que entender las obligaciones crediticias que asumimos. ¿Por qué razón? Si tenemos una mala atención de las deudas, ¿qué va a pasar? Ya no somos sujetos de crédito en el sistema guatemalteco. Lo que me dijo una vez un abogado muy connotado, civilmente somos hombres muertos. Otra recomendación, entonces, cuidemos el crédito, atendámoslo. Otro, gobierno corporativo. Muchos creen que el gobierno corporativo son para las grandes empresas. No es cierto. Para las empresas pequeñas también. ¿Qué implica gobierno corporativo? Como lo dijo el padre de la economía moderna, Smith, en 1776, con el libro que dicen es el mejor libro de toda la historia, La riqueza de las naciones. Él explica por qué los países unos son ricos y otros son pobres. Pero él dejó un principio fundamental. Para que haya negocios, para que haya relaciones comerciales, tiene que prevalecer la ética y la moral. Por supuesto. Entonces, es otra moraleja que yo les dejo, importante cuando lleven su negocio. ¿Por qué razón? Si somos éticos y moralmente correctos, los clientes nos van a llegar. Y regresan. Y regresan. Y nos recomiendan, además. Así es, hay que recordar algo muy especial. Tuvimos ya un segmento financiero de Amigo Financiero de Banrural, donde hablamos del crédito y la importancia del mismo para poder estar financieramente correcto en nuestra vida personal, en nuestro negocio, en nuestro emprendimiento, en donde sea. Así que realmente lo que dice Luis es verídico. Bueno. Ay, Dios, sí, la verdad es que yo lo que estoy rescatando es el orden, la disciplina, lo que dices tú, también lo del crédito. Pero bueno, si hablamos de crédito, ¿cuándo es un buen momento para poder pedir un préstamo y en qué momento tal vez pues no es buena idea? Okay. Bueno, como muchas cosas son relativas. En principio, la pregunta que tendría que hacer es, ¿qué empresa no se financia? Sí. O sea, el acudir a solicitar un crédito no es que la empresa esté en problemas, al contrario, es porque necesita capital de trabajo para empezar.
Ay, o reinvertir y así. De hecho, muchos de los bancos dan crédito a través de proyectos. ¿Qué quiere decir eso? Que ni siquiera está en marcha el negocio. Es un proyecto que se va a lanzar y piden financiamiento. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no necesariamente hay un momento determinado para prestar o no prestar. De hecho, decíamos antes, la familia, las empresas se financian de recursos externos, ¿verdad? O sea, lo que hay que saber es saberse endeudar, no por porcentajes muy elevados. Entonces, no hay un momento determinado. Hay que Lo que sí es una reflexión muy importante es que hay que endeudarse para crecer, para capital de trabajo, no para pagar deudas. Que hay muchos que lo hacen. Para ordenar deudas, está bien, pero el problema está que si nos endeudamos para pagar deudas nada más, estamos tapando un agujero y probablemente estamos abriendo uno más grande. Entonces, lo ideal sería podernos endeudar para crecer, para invertir en el negocio y hacerlo más grande. Es lo ideal. La verdad me encantaría saber qué consejos tenemos que ir tomando en cuenta, que van muy de la mano también de la pregunta de Pedro. ¿Cómo vamos sabiendo, cómo vamos a ir creciendo? ¿Cómo vamos a ir, en qué momento yo ya tengo que saber que mi carreta ya tiene que salir a la calle? La carreta ya es una más grande, ya tengo dos, ya mejor si alquilo un lugar para poder hacer ahí mi comida o lo que yo vaya a vender. Contratar ¿Qué gente. consejos hay y cómo saber en qué momento voy creciendo sin gastar más de lo que debo y seguir ganando? Sí, no, claro. Cuando el negocio empieza a crecer, tenemos una oferta de nuestros productos o servicios. En el momento en que la demanda supera esa oferta es donde tenemos que decir, bueno, ya necesitamos un crecimiento. Solo que quizás vale la pena mencionar algo. Nuestro crecimiento es de muchas formas. Una es poniendo una sucursal física. Ajá. Pero, por ejemplo, yo sí quisiera recomendar lo siguiente. Hoy en día, con el desarrollo tecnológico, realmente los canales de distribución de un producto, de un servicio, hoy son innumerables. Quiero comentarles, por ejemplo, y de hecho la pandemia nos dejó una buena lección. ¿Cuántos de los negocios hoy son electrónicos, son remotos? Un altísimo porcentaje. Entonces, si queremos crecer, no necesariamente tenemos que pensar en poner un nuevo local, alquilar otra oficina, no necesariamente. Lo podemos hacer a través de aprovechamiento, por ejemplo, del Internet. Fíjense que las ventas electrónicas por Internet son en Latinoamérica el 50% de todas las ventas solo por Internet. Wow. Y hoy en día, por ejemplo, el teléfono es un canal de distribución de los productos fundamental. Wow, De hecho, sí. dado que estamos en el ámbito financiero y bancario, el teléfono es la principal sucursal que hoy tienen los bancos. Es donde la mayoría de operaciones se hacen. Entonces, evidentemente, si queremos crecer en nuestro negocio, una aplicación. Ay, Solo sí. contratar a un programadorcito que nos haga una aplicación en donde a través de ella podemos ofrecer nuestros servicios y tengan la seguridad que nuestras ventas se van a salir hacia arriba con costos bajos. Wow. Entonces, ese es un modelo hoy de negocio que se ha venido desarrollando y la cultura futura en el mundo, si no es que ya es actual, es las ventas remotas, las ventas por medios electrónicos. Sí, es que lo tienes todo ahí, o sea, Lo tienes todo. de repente vas a mandarle un mensaje de trabajo a alguien en el WhatsApp y se te cruza una red social por ahí y qué bonito, estás, y en ese momento haces clic, échalo al carrito y estamos listos. Pero bueno, hablamos del modelo, hablamos ahora de esto también del teléfono. Yo nunca he sido muy bueno para matemáticas, pero fórmula. ¿Habrá tal vez una fórmula para poder minimizar riesgos y siempre ir con éxito en vez de irnos para atrás como el cangrejo? Sí. O sea, cuando nos damos cuenta que nuestro negocio no va bien y debemos dar un giro importante. Ok, bueno. En principio todos necesitamos esa fórmula. O sea, existe. Yo ya iba a sacar también y de repente, ¿cómo era A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado? No existe una fórmula. Evidentemente sí hay ciertas claves relevantes e importantes para poder llegar a lograr ese éxito. La primera ya la hemos mencionado, planificar. Y no lo digo yo. Lo dicen los estudios internacionales que han demostrado que la gente no planifica por evitarse costos, por comodidad, y eso lo único que lleva es a fracaso de negocio. Entonces lo primero es ser ordenados, planificados. Segundo lugar, hay que invertir. Muchos dicen son costos, no, hay que invertir. Y si nosotros no lo podemos hacer interno de la empresa, hay que contratar a una persona, a un tercero para que nos haga esa evaluación. Por ejemplo, fundamental es y necesario hacer una evaluación de negocio, calcular el valor actual neto de negocio, que son esos. Es una estimación que se hace a futuro y esos flujos futuros se traen al día de hoy. Se hacen una evaluación del día de hoy con una tasa de descuento. Esa tasa de descuento tendría que ser
la tasa que yo deseo ganar en el negocio. Y eso nos permite, además de calcular el banco que le llaman la tasa interna de retorno. Por ejemplo, si ustedes abren un certificado de depósito préstamo, muchos dirán, bueno, me pagan 5%, por decir una cantidad. Lo correcto es que uno calcule la tasa interna de retorno de ese rendimiento. ¿Por qué razón? El 5% es una tasa nominal. Es nominal, es referencial. No es verdaderamente el dinero que se está ganando. ¿Por qué? Porque hay una tasa de interés, que es el costo del dinero. Entonces, para saber cuánto realmente nos está dando de rendimiento una inversión en un certificado de depósito a plazo, hay que traer los flujos que me va a generar ese certificado de depósito a plazo al día de hoy. Esa es la forma correcta de evaluar una inversión. Ya, uy, sí. Con razón, aquel emprendimiento que te conté no me funcionó. La verdad, ahora nos damos cuenta que son muchas las cosas que tenemos que tomar en cuenta nuevamente para poder tener una empresa, negocio o un emprendimiento adecuado que vaya creciendo de acuerdo a lo que nosotros queremos lograr. Pero ¿en qué hay que fijarse, Luis, relacionado a nuestro entorno al momento de tomar decisiones relacionadas a nuestra empresa? Sí. ¿Cómo tomo yo una decisión? Porque creo que hay que ver varias aristas para que realmente funcione adecuadamente. Muchas. En principio, un dato estadístico bien relevante. En Guatemala, el 89% de los centros productivos son microempresarios. El 89%. Mira, son muchos. Sí. Es todo. Claro, microempresarios, estamos hablando en la tienda de la esquina, claro, de la panadería de la otra esquina, todos ellos. Y ellos generan el 40% de nuestro Producto Interno Bruto. ¿Qué quiere decir con eso? Son fundamentales dentro del contexto económico del país. Para empezar. En segundo término, cuando yo digo que hay que tomar decisiones al interno de la empresa informadas, necesitamos informarnos, necesitamos estar analizando cuál es el entorno. ¿Y eso qué implica? Por ejemplo, analizar las principales variables macroeconómicas. Voy a dar unos 2 o 3 ejemplos. El Producto Interno Bruto, ¿qué es el PIB? El PIB, sí. Es la generación que hace al interno del país de la producción y los servicios. Si la economía del país está creciendo, lo más seguro es que a los negocios les va a ir bien. Si en cambio la economía se está contrayendo, entonces ahí los negocios se van a ver afectados negativamente porque la economía no está creciendo. Inflación. Evidentemente, si tenemos un negocio es que tenemos clientes. Los clientes van a perder poder adquisitivo si la inflación, que es el crecimiento acelerado de los precios, se incrementa. Porque va a perder el poder adquisitivo de las personas. Entonces, la macroeconomía hay que estarla monitoreando. Con ese tipo de cambios. Si nosotros somos unos importadores, que es un buen negocio, y las importaciones en Guatemala estamos hablando que superan las $32 mil millones, el tipo de cambio nos afecta. Claro. Si sube el tipo de cambio, van a subir nuestras importaciones y por lo tanto tenemos que vender más caro. Y si vendemos más caro, probablemente van a bajar nuestras ventas. Entonces hay que analizar esa variable. Y podríamos destacarnos muchísimo, pero por darles un ejemplo, también hay que ver los riesgos geopolíticos. Todo el entorno, evaluarlo. Hoy en día fue la noticia de moda que en el Mar Rojo y en el Canal de Suez, los rebeldes de Yemen, del país Yemen, están bombardeando los cargueros. ¿Por qué? Porque no quieren que pasen los cargueros israelitas, es lo que ellos dicen. Ya. Entonces, ¿qué está pasando? Estados Unidos e Inglaterra están bombardeando a los rebeldes. Pero económicamente, ¿qué impacto tiene? El 30% de los cargueros pasan por ese lugar. Sí, no van a llegar. Ya no están pasando porque dicen, yo no quiero que bombardear. Están dando la vuelta por África. Y eso implica incremento de los costos, incremento de la entrega por 10 días. ¿Qué afecta en Guatemala? Bueno, les voy a decir. El día viernes el precio del petróleo subió 4%. ¿Por qué? Porque muchos cargueros llevan petróleo y sus costos se han incrementado. Entonces cualquiera puede decir, pero eso allá en el canal de Suez que me puede afectar. No, es que el petróleo ya se encareció un poco. Para empezar. Y eso nos afecta a todo el mundo, directa o indirectamente. Sí. Entonces, hay que hacer también análisis. Pónganse, nosotros estamos tan cerca del canal de Panamá. No sé, el canal de Panamá, por las lluvias que han bajado, se ha reducido el embalse. Se ha reducido el paso de los barcos de 38 que pasaban diariamente a 32. ¿Y eso qué implica? Que la cola de barcos ya se tarda más de una semana en pasar los barcos y los costos por el paso se ha incrementado. Es una cadenita. No solo entregan tarde la materia, sino más caras. Y eso nuestro negocio, por muy pequeño que sea, sí. ¿Por qué? Porque muchos de los negocios o de esos artículos son los que voy a vender. Bueno, pero ahora
a ver, un ambiente más positivo, así, con fuerza, con ganas. Pero si mi negocio va bien, así ya he pasado todo esto, voy muy bien, ¿cómo manejo ese dinero? O sea, para no desperdiciarlo en asuntos que no tienen nada que ver. ¿Cuál sería el consejo? Bueno, en principio, cualquier emprendimiento, cualquier inversionista pone una empresa para ganar dinero. Eso es muy natural y muy razonable. Entonces, lo primero es, si la empresa está rentable, hay que distribuir utilidades. Eso es muy natural. El consejo que yo sí les doy es, hay algo que en Guatemala casi no lo calcula nadie, pero en Estados Unidos es muy común calcular el costo de capital de la empresa. ¿Qué implica eso? El costo de capital implica una ponderación de los costos financieros, o sea, los préstamos que ha adquirido la empresa, más el costo de oportunidad del dinero del accionista. Esa ponderación nos da, por darse un ejemplo, un 10%. Si el negocio nos está dando una rentabilidad del 12%, pues pagamos el 10%, que es el costo de capital. Y el 2% restante capitalicemos. Así la empresa crece. Eso es lo natural y lo razonable que yo recomendaría. Y no repartámonos en 12. No. Porque eso no. Sí, y eso puede pasar mucho en los emprendimientos. Repartimos el dinero, claro. Mira, vos pusiste tanto ahora, mira, ¿y cuándo vamos a tener el fruto, verdad? Sí, tarda. Bueno, segmento ¿verdadero o falso? Eso me encanta, Luis. Ahí va. Y número 1, vamos a preguntar lo siguiente. ¿El financiamiento a corto plazo es más arriesgado que el financiamiento a largo plazo? Es verdadero, pero con una respuesta un poco relativa. Si el negocio da para poder atender la deuda en el corto plazo, hay que hacerlo. Pero normalmente las empresas solicitan crédito para financiar y crecer la capital de trabajo. Y ese retorno de esa inversión no es tan breve, no es tan rápido. Entonces lo mejor es tener una deuda un poquito más a largo plazo. En el camino, si realmente nos fue muy bien, podríamos cancelar anticipadamente el crédito. Si realmente nos fue muy bien. Pero en contraposición, si nos endeudamos a corto plazo y no nos generó lo que nosotros quisiéramos, lo más seguro es que vamos a tener que ir al banco y decirle, miren, sorry, lo cierto, no puedo pagar. Y entonces ahí ya nuestra reputación crediticia se ve afectada. Empezamos para abajo. Bueno, ¿verdadero o falso, Luis? ¿La financiación propia es siempre la mejor opción? No necesariamente. Decíamos ya antes que todas las empresas se financian. Es más, muchas veces el financiamiento bancario es más barato que el costo de financiamiento interno, porque muchos creen que el financiamiento interno no tiene costo. Por supuesto que lo Tiene costos. tiene un costo de oportunidad. Mira. Muchas veces el financiamiento bancario en Guatemala las tasas de interés son bajas, ¿verdad? Uno ve, por ejemplo, en Brasil, estamos viendo la tasa ponderada de 28%. No. Dios mío, ¿no? La tasa ponderada de 14%. Wow. ¿Verdad? Entonces, en Guatemala podemos encontrar un financiamiento de 8 o 9%, porque uno puede negociar. Claro. O puede ofrecer una garantía real muy buena. Entonces ahí puede obtener un crédito de un 8%. Es más barato probablemente eso que aportar nuestro propio dinero. ¿Verdad? Entonces, Y no nos y no descapitalizamos. nos capitalizamos, ¿verdad? Y es natural prestar. Entonces, esa sería la respuesta un poco relativa. ¿Verdadero o falso? ¿Las ganancias netas son el único indicador de éxito financiero? Bueno, ahí sería... Podría decir ni falso ni verdadero también. yo diría que es falso. No solo es dinero y ganancia. No solo es, sino de la reputación del negocio, el crecimiento del negocio, es relevante, ¿verdad? Entonces, las ganancias son fundamentales. Un negocio que es rentable tiene garantizada su estabilidad y su vida en el largo plazo. Aquel negocio que no es rentable tiende a desaparecer. Nuestra misma legislación mercantil dice que cuando se ha perdido el 60% del capital, la empresa está quebrada. Y hay que salir. Ese es el cuidado que hay que tener. Bueno, esperemos que eso no pase con nuestros compañeros que también nos escriben y nos hacen muchas preguntas. Así que nos pregunta José Luis. Vamos ahí con... Dice, a ver, es empresario Cobán, por cierto. Saludos, Cobán. ¿Cómo evalúas la rentabilidad y el riesgo de invertir un proyecto? Gracias, José Luis, por la pregunta, muy buena. El método correcto, internacionalmente probado, es calculando la VAN y la TIR. ¿Lo cual? Como lo decíamos antes, la VAN, el valor actual neto, y la tasa interna de retorno, que son flujos futuros descontados al día de hoy a una tasa de descuento. Esa es la forma correcta de evaluar un proyecto. Bueno, listo, José Luis. María Luisa de Escuintla nos pregunta lo siguiente. ¿Cómo sé si mi empresa es saludablemente financiera y si alguien está llevando bien el presupuesto? O sea, ¿en qué momento, tal vez cuántos meses, cuántas semanas, en qué podemos ver que sí estamos haciendo bien las cosas? Sí, gracias María Luisa por su pregunta, excelente pregunta. Bueno, si la empresa es rentable, especialmente por encima del costo de capital, no hay ningún problema, la empresa es sana.
Si es rentable, pero por debajo de su costo de capital, eso quiere decir en finanzas se llama que está destruyendo valor. Pues, cuando estamos ganando por debajo del costo total, el negocio no puede seguir así en el largo plazo porque va a tener problemas. En cuanto al presupuesto, evidentemente el presupuesto hay que dar el seguimiento por lo menos mensual. Y en la medida que le demos el seguimiento, podemos establecer brechas. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos la ejecución presupuestaria del presupuesto? En la medida que estamos más cerca, que hemos presupuestado correctamente. Si no, el presupuesto no sirve de nada. Se están muy lejos los resultados reales con respecto a lo que se ha presupuestado. Listo. Bueno, y de la ciudad de Las Palmeras nos vamos ahora aquí a la ciudad. Y pregunta Gerardo, ¿pagar utilidades a los dueños de la empresa o es mejor reinvertirlas? Esa pregunta me encanta. Todos los que emprendemos, porque todos los hemos hecho alguna vez, hacemos emprendimientos para ganar dinero. Eso es una premisa fundamental de una sociedad mercantil. Entonces, cuando el negocio está, hay que repartir utilidades. Cuando estamos iniciando, cuando estamos ganando poco, ahí hay que retenerlo y reinvertir. Listo. Excelente. Bueno. Queremos agradecerle muchísimo a nuestro amigo financiero de este video podcast. Verdaderamente Luis Turk nos dio pues esas recomendaciones simples y demás para que ganemos más y gastemos menos en nuestro negocio, empresa o también emprendimiento. Luis, muchísimas gracias. Qué gusto, de verdad, que no sea la última. Y a todos ustedes, amigos financieros, vamos con mucho éxito en ese negocio y con todo lo que ustedes se propongan. Así que nos vemos en una próxima. Así es, muchísimas gracias.